Mañana de martes, ¿qué le parece si hacemos el repaso de los temas que se están tocando, las conversaciones que llevan hacia las columnas y editoriales de esta mañana? Y para ello, sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos hace las recomendaciones pertinentes. ¿Cómo está, Raúl? Buen martes. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y efectivamente hay columnas interesantes este martes, sobre todo cuando hay muchos temas que hoy están, digamos, en la agenda nacional, Paco. Uno de ellos es el tema de migración, luego de lo que vimos el fin de semana, que ocurrió allá en Chiapas concretamente, donde vimos el abuso de algunos agentes de migración que lamentablemente, bueno, pues en un abuso de autoridad, pues vimos cómo pateaban en la cabeza a un migrante, estos haitianos, venezolanos, centroamericanos que están en Chiapas y que pretenden llegar pues al sueño americano, pero que México le está haciendo esta gran labor a el presidente de los Estados Unidos para evitar que más migrantes lleguen a la frontera norte de México, a la frontera sur de los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que habla Sergio Sarmiento. Dice: los migrantes no son criminales, dice Sergio Sarmiento en su columna, donde habla de este trato diferenciado, Paco, ¿sí? Mientras que a los afganos, que afortunadamente encontraron este salvoconducto en México, se les da pues un trato digno, de mucha dignidad. A estos que estamos viendo que están esperando, que huyen de la violencia, que huyen de la pobreza, que aspiran a llegar a los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, se les da un trato completamente diferente. Y es exactamente, no porque no se quiera darles un buen trato, sino porque hay una presión del gobierno de los Estados Unidos para que México haga exactamente esto: contener la migración, aunque lógicamente este tipo de abusos, que aunque ya el gobierno informa que fueron sancionados por lo menos dos de estos migrantes, dos de los agentes de migración que abusaron, ya fueron suspendidos. La verdad es que quedan estas imágenes que dan la vuelta al mundo sobre el trato diferenciado a los migrantes. Por otro lado, Paco, déjame mencionarte otra columna que también habla pues de este regreso a clases. Sí, Valeria Moy, en su columna del periódico Universal, hoy trata precisamente del tema de regreso a clases. Titula su columna El regreso a clases sin brújula, pero urgente. Sí, y esto es exactamente de lo que hemos venido hablando aquí en Mega Noticias en las últimas horas. Sí, se ha regresado a clases en una forma, yo diría, desordenada, donde algunas entidades hicieron lo que pudieron para hacer el regreso a clases, mientras que los padres de familia estaban en esa disyuntiva de mandar a sus hijos en medio de esta ola de la pandemia, en medio de pues las carencias ancestrales que venimos teniendo en la educación en México. Pero dice Valeria Moy, y se pregunta bien, si qué se hizo en estos, son 17 meses de pandemia que fueron cerradas las escuelas. ¿Qué hizo el gobierno para habilitarlas, para llevar agua donde no hay, para arreglar el vandalismo que sufrieron muchas escuelas? No hubo nada, ni siquiera recursos extraordinarios para que las escuelas tuvieran el gel, tuvieran las adecuaciones necesarias. Y dice esto: mientras que el dinero se sigue tirando en construir un aeropuerto que no es necesario, en una refinería que no es necesaria, si de alguna forma se sigue destinando millones y millones de pesos a esto, a las escuelas y al regreso a clases no hubo un peso adicional, en una crítica fuerte que hace Valeria Moy sobre este tema de regreso a clases sin brújula, pero urgente. Así es que, bueno, esto es parte, y bueno, da datos muy interesantes del INCO sobre lo que significa esta pandemia para México. El INCO, en este estudio, en el último que presentaron sobre el rezago educativo, señalan que el costo de la pandemia para los mexicanos, para los alumnos y los niños mexicanos, será de 1 año con 8 meses de retraso. Esto es exactamente lo que significa, es decir, si su hijo pasaba a tercero, pues realmente en la práctica hay un retraso fundamental en ese año escolar. Es parte de lo que comenta Valeria Moy en su columna interesante de hoy. Y termino con un tema que mañana, bueno, usted ha visto los anuncios del gobierno federal con motivo del tercer informe del presidente López Obrador, que en la práctica está hablando de
la mitad del camino, ¿sí? De aquí en adelante estamos entrando a la segunda etapa del sexenio del presidente López Obrador. ¿Y cuáles son los retos? Con un nuevo Congreso, con los nuevos 500 diputados, con una nueva conformación y con muchos retos por delante. Y aquí, bueno, ya hemos hablado, la campaña que está dedicada dice con hechos, no palabras. La verdad es que deja mucho que decir. Los hechos dicen otra cosa, las palabras que escuchamos todos los días en la mañanera. Y Enrique Quintana, en su columna del periódico El Financiero de hoy, habla precisamente de este tema. AMLO en su laberinto de la segunda mitad. Y aquí el analista plantea 4 retos fundamentales hacia el segundo periodo de este sexenio del presidente López Obrador. Uno de ellos es la estabilidad económica. Sí, no hay confianza en el sector de la inversión. No hay forma porque se rompió esa confianza que el gobierno mexicano tenía con los inversionistas extranjeros y los nacionales. No hay confianza y no hay forma de cómo se pueda revertir, digamos, esta caída económica, aunque el presidente dice todos los días que vamos bien. El segundo reto es la pobreza. Combatir y reducir esta pobreza lacerante del país, que de acuerdo con los datos de Coneval, que ya fueron desechados por el presidente López Obrador, bueno, de alguna forma nos hablan de esta pobreza que sigue incrementando. Más del 52% de la población en México está en pobreza y, bueno, no solamente en lo que se refiere a pobreza de no tener el dinero suficiente para tener la canasta básica, sino también la limitación que hay para tener acceso a los servicios de salud públicos que no se ha logrado. Un tercer reto es la relación con los Estados Unidos. Hoy el presidente Biden, debilitado por el tema de Afganistán, tendrá que hacer cosas importantes para que su política de migración no fracase, y para eso necesita a México y para eso necesita al presidente López Obrador. Y bueno, va a ser interesante ver qué es y cómo se va a relacionar México y Estados Unidos en esta última etapa. Y el cuarto punto que pone Enrique Quintana sobre la mesa es el tema de la política y de la sucesión presidencial. Todos los retos interesantes que hay en estas lecturas que recomiendo de algunas de las editoriales más importantes de la prensa tradicional y también de algunos portales digitales. Así es que ahí están las recomendaciones, Paco. Espero que sean de utilidad, de interés. Hay otros temas, pero me parece que estos serían básicamente los 3 puntos principales que este día tenemos en los editoriales de la prensa.